tópico de hoy, que va a ser precioso. A mí me habló mucho. A veces cuando uno estudia la Biblia así verso a verso son tantas cosas, pero uno no la puede decir todas. Así que abrimos nuestra Biblia en Hechos, todavía seguimos en el capítulo 1, verso, vamos a leer el 12. Estamos investigando por qué fueron transformados, ¿no? Y eso mismo que lo transformó a ellos, el Espíritu Santo, el amor del Señor y el amor del Padre Altísimo, es lo mismo que nos transforma a nosotros. Si miramos atrás, si miramos al año pasado, ¿qué porcentaje de transformación ha habido en nuestras vidas? ¿Qué porcentaje de transformación? Porque el Espíritu Santo está obrando y Dios está trabajando en nuestras vidas, quitando cosas. Ayer leía con el pastor de un blog de BS y decía la escritora que Dios no nos quita todo de una. Igual luego lo mando al que quiera. Dios nos va quitando las cosas poco a poco porque nos abrumaríamos de toda la iniquidad que tenemos en el corazón. Entonces Él nos la va mostrando de a poco, y es verdad. Pero vamos al estudio de hoy, Hechos 1, 12. Antes de leer vamos a hacer un poco de preámbulo, ¿no? En los estudios anteriores hemos visto, ¿quién recuerda lo que hemos visto? En los estudios anteriores. Jacob, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que Jesús le dijo a ellos que se quedaran en Jerusalén, que no se marcharan de allí, hasta que viniera el Espíritu Santo de la promesa. Así es. Eso que dice Jacob. Jesús le ordena que no salgan de Jerusalén para que reciban la promesa, como dice el hermano, del Padre, el Espíritu Santo. Vimos que con qué amor nos amó Dios a darnos esa promesa desde antes de ni siquiera existir todo esto que estábamos viendo, ¿no? Y también vimos en semanas anteriores que Jesús, o la semana pasada, que Jesús volvió a su trono celestial. El tema de hoy va a ser hoy y a lo largo de los próximos días, esperando y orando. Esperando y orando. Y claro, esos versos son del 12 al 26. Esperando y orando. Pero hoy solamente llegaremos al 14. Es que verso a verso no podemos abarcar una. Como dice nuestro presidente, menos es más. Dice el presidente del gobierno, ¿no? Entonces el objetivo de hoy es que estudiemos cómo los discípulos esperaban el prometido bautismo del Espíritu, ¿no? La promesa. Que mientras ellos esperaban, ellos hacían una cosa, perseveraban unánimes en oración y ruego. Mientras ellos esperaban, no se quedaron de manos cruzadas. Ellos hicieron una cosa, lo que mejor podían hacer. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y esas 4 palabras son las que vamos a analizar hoy. Lo que veremos hoy, lo que vamos a ver hoy, ¿no? En el 12, está después de la ascensión y antes de la fiesta de Pentecostés. O sea, lo que pasó ahí, esos 10 días, es lo que vamos a ver hoy y a lo mejor el miércoles terminamos. ¿Entienden? Siempre es bueno ubicarse cronológicamente dónde están pasando las cosas. En estos versos del 12 al 26, que como he dicho, está entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo, hay 3 temas. El primer tema es la centralidad de la oración del 12 al 14, y es lo que vamos a estudiar hoy, todo sobre la oración, lo que podamos. Y luego el Espíritu Santo, oro que siga redarguyendo nuestro corazón y dándonos más enseñanza. También veremos de los versos 15 al 20, cómo Lucas vuelve a narrar el final de Judas. Y de los versos del 21 al 26, cómo en oración ellos toman una decisión, la de elegir a Matías. Por eso todo el tema se llama esperando y orando. ¿Cómo nosotros esperamos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Sin orar o oramos? Oramos. Entonces vamos a leer de una todos los versos hasta el 14, pero vamos a centrar en el verso 12. Dice, bueno, Reina Valera pone un título, elección del sucesor de Judas. Pero como dice mi hijo, antes no había títulos. Que dice
dicen los predicadores, ¿no? Entonces, dice el verso 2, entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, es el verso clave de lo que vamos a aprender hoy, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿De quién eran los hermanos? De Jesús. Porque no son de María, son de Jesús. Hay un punto, y entonces seguimos, vamos a empezar en el 2. Entonces, después de la ascensión de Cristo al cielo, los apóstoles regresaron de inmediato a Jerusalén y se reunieron para orar. Ellos no se quedaron ahí a comer un bocadillo, una tapita, no. Dice que ellos se fueron, estaban en el Monte de los Olivos, que es donde pasa el ascenso de Jesús, y ellos vuelven a Jerusalén. Eso es lo que dice el verso 12. Dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, ¿no? Aquí vamos a parar a ver el detalle de Lucas. Miren el detalle de Lucas. Como sabemos que Lucas le escribe a Teófilo, ¿se acuerdan? Sí. No era judío. Lucas le relata la distancia recorrida por los apóstoles, desde el monte de los Olivos hasta Jerusalén. Era lo que se podía recorrer más o menos en un día de reposo. Eso es lo que le está diciendo. No que eso pasó un día de reposo, como muchos dicen, sino que en muchas versiones se puede ver. Cuando tú no entiendes un texto, tú agarras y abres todas las Biblias, todas las versiones. Nueva Traducción Viviente, la Internacional, o en Google, puedes buscar. Y entonces puedes entender el verso. Entonces el verso no está diciendo que Jesús se fue al cielo un día de reposo, sino que es Lucas que le está contando a Teófilo, le está diciendo, mira Teófilo, ellos inmediatamente se fueron a Jerusalén y más o menos la distancia, que era 1 kilómetro, era como un día de reposo. Era la manera de Lucas decirle que era la distancia que había desde el monte a Jerusalén. ¿Cómo sabemos? En Éxodo 16, 20, ellos tenían lo que podían hacer en el día de reposo. No sé, ¿llego yo primero o llega David? Yo creo que llega David primero. Éxodo 16, yo no veo nada de ese. Mirá que Jehová os dio el día de reposo y por Espera, no se escucha. Dice, mirá que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. En realidad ellos lo que no podían era salir, pero como los judíos le fueron añadiendo a la ley, la Mishnah, que se llamaba la ley escrita que ellos tenían, decían que ellos no podían salir unos kilómetros en el día de reposo. Entonces cuando Lucas le estaba relatando a Teófilo, le dice, le quiere decir que era 1 kilómetro. 2 horas. Podían caminar 2 horas. 2 horas. Entonces Lucas lo que le está diciendo era una distancia donde ellos estaban en Jerusalén, 2 horas. No está diciendo Lucas que Jesús descendió el sábado, sino ahí él usa una forma de medir la distancia, como cuando tú dices, de aquí a la esquina. Claro, en los idiomas antiguos no son como nosotros. Jacob, como nosotros hablamos. Sí, era que oscilaba más o menos entre 900 metros y 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. Que más o menos era lo que oscilaba la comparativa de un día de reposo cuando podían alejarse de la ciudad hasta esa distancia. Y eso era más o menos, por eso Lucas aquí dice más o menos un día de reposo. No tenía un metro para medir la distancia, pero más o menos ese es el equivalente a lo que... Exactamente, porque si Teófilo no conocía, pero sí, con tantos judíos por todo el mundo conocido, él tenía que saber lo que los judíos podían caminar. Entonces le dice, mira Teófilo,
Ellos estaban, hay un mapa en la siguiente diapositiva, a una distancia de lo que dice Jacob, 900 metros. ¿Ven dónde empieza la línea roja? Que hay como árboles. Ese es el huerto, arriba está el monte de los olivos. Y donde está como la puerta, ¿no? ¿Se acuerdan que anunciamos Nehemías, que había murallas? Toda esa muralla es Jerusalén central, ¿no? La capital, la ciudadela, como ahora la plaza y todo eso, ¿no? Entonces todo ese muro era la entrada a Jerusalén. Ahí estaba el palacio de Antipas, el Herodes, ahí estaba el templo. Entonces cuando Lucas, eso es a lo que se refiere Lucas, ¿no? Esa distancia. Así que esos son detallitos, pero bueno, seguimos. En el verso 13 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Juan, Andrés, Felipe, y menciona a todos los discípulos. Subieron al aposento alto. Vamos a ver esa frase, subieron al aposento alto. Este lugar podría ser donde compartieron la última cena, según Lucas 22. Yo llego, David llega más rápido que yo. Está ahí, lo tiene frente. Ahí está ahí. Me gusta buscarlo en mi Biblia, pero es que no llego tan rápido. Lucas 22, 12. Entonces os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto para preparar allí. Entonces, el aposento alto que habla Lucas en el libro de los Hechos es como la segunda parte de la saga, ¿no? Hemos visto al principio que Lucas y Hechos lo escribe el mismo escritor, la parte 2 de la película, ¿no? Entonces le está diciendo que el lugar alto a lo mejor es el mismo que él menciona en Lucas 21:12. Otros piensan, y en la que yo, según hemos estudiado en el instituto, la que yo también creo, que el aposento alto era la casa de María, la madre de Marcos. Y es mencionada en Hechos 12. Hechos 12:12, que dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Muchos piensan que el aposento alto era la casa de María, la madre de Marcos. Marcos, el sobrino de Bernabé, el que escribe Marcos, el libro de Marcos, el escritor de Marcos. Yo, que estaba haciendo ahora en el Instituto Marcos, con algún profesor muy bueno, vimos esta parte y el hijo de María es el mismo Marcos, es el mismo aposento alto. Muchos piensan, y a mí me gusta más esa idea porque como cuánto aposento alto iban a haber, aunque era muy común tener aposento alto. También la gran mayoría de maestros bíblicos piensan que la casa de María era el mismo lugar de la cena que estuvo Jesús. Jesús no solamente tuvo a los 12 discípulos que les rodeaban, había mujeres, había otras personas, y puede ser esa teoría. Como eso no es una columna fundamental, nadie se va al infierno por eso. Ustedes mismos deciden si el aposento alto era un lugar diferente a la casa de María, la madre de Marcos. Pero nosotros, en el Instituto Bíblico, pues eso es lo que nos han enseñado y es más coherente, ¿no? Porque hubiera dicho, otro aposento alto. Seguimos, esos son detallitos, ¿no? Pero ¿qué es un aposento alto? Para nosotros hoy, en nuestra cultura. Entonces, el concepto, la definición de aposento alto en tiempos bíblicos, para nosotros, traído a nosotros hoy, sería un techo plano de una casa, como una terraza, ¿no? Algún lugar donde tú puedes tener muchas personas, una bajera, sería en España, ¿no? En una bajera, como entiende la hermana allá en Cascante, tú puedes reunir personas, ¿no? Entonces, en el aposento alto era un espacio, en la época antigua, que se reunían personas. En esa época, se utilizaban como una sala común para grupos. Y cuando tú lees Hechos, podemos volver, había 120 personas. No solamente eran los 12 discípulos, sino que había 120 personas. Tenía que ser un lugar muy amplio. O sea, cuando leemos la Biblia así, como estamos estudiando, uno se da cuenta de muchos detalles. No sé si voy muy deprisa o si van cantando, ¿no? Van cantando, ¿no? Esos son los detalles. Todavía no hemos entrado a lo importante. Una pregunta al grupo, a los hermanos. ¿Cuáles son las personas que están ahí en el aposento alto? Según el verso 13 al 14. Hay unas personas ahí. Los jovencitos también pueden participar si desean. Me encanta cuando están ahí los jovencitos con sus Biblias. Qué bonitos se ven. ¿Quiénes son las personas que están ahí? ¿Qué dice Lucas? O sea, están en el aposento,
ya están en Jerusalén. Y hay un grupo de personas. ¿Quiénes son? ¿Quién se anima a ver? Los apóstoles. ¿Sí, Ramón? Sí. Son Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Sí, del feo. Y Celote y Judá. Sí. Entonces, en un primer grupo, que son los discípulos. ¿Quiénes más están? Hay más gente, muy bien. ¿Quiénes más están? Porque hay del 13 al 14. ¿Qué otras personas hay ahí? Ya están los apóstoles, empezando por Pedro. ¿Quiénes más? La madre de Jesús. Los hermanos de Jesús, dice Paola, y dice el pastor, la madre. ¿Qué cosa? Que María no solamente es la que está ahí cuando nace, es elegida, sino que también está cuando se forma la iglesia. Qué bonito, ¿no? Cómo el Señor usa a las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora con una lupa quiénes estaban. Como han dicho los hermanos, los 11 discípulos, porque Judas había muerto, las mujeres, María y los hermanos de Jesús. Esas son las personas que están. Cuando vamos a estudiar la Biblia, yo recuerdo el año pasado cuando yo estudié Levítico, yo me duré el año entero, porque tú vas buscando detalles, quienes vas preguntando, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es el aposento alto? ¿Qué se hizo de una distancia del día de reposo? Entonces, cuando uno estudia la Biblia, tiene que buscar esos detalles para profundizar. Entonces, vamos a ver los discípulos. Si nos fijamos, están enumerados. ¿Con quién empieza? ¿Con quién empieza la lista? Con Pedro, siempre Pedro. Pero es la misma lista que encontramos en Lucas 6, del 14 al 16. Pero en esta lista también empieza con Pedro. Pedro en Lucas también narra la misma lista de cuando Jesús los elige. No cuando elige a los apóstoles, sino que cuando del grupo de personas, él elige 12, que luego van a reinar sobre las 12 tribus. Entonces, la lista de Hechos es la misma que él dice en Hechos 12, como vemos aquí en la pantalla. Dice a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, es lo mismo, a veces con otros nombres, ¿no? Entonces, enumera la lista. Pero mejor que lo miren en casa, que lo miren bien detallado en casa, para que puedan ver que la lista empieza con los 3 apóstoles más destacados. ¿Con quién empieza la lista de Hechos? Pedro, Juan y Jacobo. Me da muchísima pena que yo leo el libro de Hechos, que me encanta, porque Jacobo muere al principio. Me da muchísima pena. Entonces, la lista, si la miran bien, empieza con lo más destacado, con Pedro, Juan y Jacobo. No porque los otros no sean más importantes, sino porque el libro de Hechos son a los que mencionan. A los demás no se mencionan, pero sabemos que hicieron una labor muy importante. Uno fue a África, otro fue, como Felipe, a Samaria. Y cuando uno sigue buscando historia, se da cuenta dónde ellos hicieron su ministerio. Muy bonito, pero la Biblia no lo refleja. Otro grupo, aparte de los discípulos, son las mujeres. Entonces, los primeros discípulos estaban continuando lo que Cristo enseñó sobre la ruptura de las barreras humanas. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, y hasta hace mucho, las mujeres siempre eran desplazadas, ¿no? Y Jesús las sienta a aprender. Las mujeres en los tiempos de Jesús no podían aprender. Sin embargo, Jesús a Marta y a su hermana la tiene ahí, y tiene a su madre. O sea, Jesús, esa barrera tú no, porque eres mujer, en todo el evangelio vemos que Jesús la rompe. Los discípulos siguen con esa enseñanza, ¿no? Jesús estuvo acompañado de muchas mujeres fieles que le ayudaron. Esto lo vemos en Lucas 8, del 2 al 3. Y algunas mujeres, dice Lucas, habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. O sea, las mujeres siempre Dios las ha usado, pero para eso, para ayudar al ministerio de Jesús. Y luego los apóstoles en el aposento alto. Acuérdense que ellos están ¿dónde?
En el aposento alto están con los discípulos, los 11, las mujeres. Estas mujeres fueron las mismas que desempeñan un papel importante en la muerte de Jesús, las mujeres. Y el otro grupo es María y los hijos de María, los hermanos de Jesús. Lucas, sobre María, en Lucas 1:38 la presenta como una mujer que dice: he aquí la sierva del Señor. ¿Se acuerdan? En el nacimiento, lo leen mucho en Navidad, pero no podemos, la Biblia no la podemos desconectar. Lucas, de hecho, muchos dicen que Lucas escribe porque se lo dice María, con esos detalles de que el ángel le preguntó y ella le contestó, y el ángel le pregunta. Pues claro, yo creo que sí, que es verdad lo que dicen los antiguos, Jerónimo, Irineo, todas esas personas, de que Lucas escribe porque María le cuenta cuando él está investigando. Y claro, María aparece en el capítulo 1, verso 38, cuando María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa María, su madre, también está ahí en el aposento alto. Qué bonito, ¿no? Esa unidad. Quiero que vayan mirando la unidad. ¿Quiénes estaban? Los discípulos, las mujeres que rodeaban a Jesús, los hermanos, y también dice que en total eran 120 personas. Dice cómo. ¿Cómo? Igual eran más. Pueden ser más. Claro. Un dato importante, que aquí la mención de María es la única vez que se hace en el libro de los Hechos. Ya María no se menciona más en el libro de los Hechos, ¿no? También Lucas menciona a los hermanos de Jesús. Y ahí recalcamos que los hermanos de Jesús no tenían fe en Jesús. En Juan 7:5, 6 meses antes de todo lo que ellos están viviendo en el aposento alto, vamos allá, Juan 7:5, viajamos en el tiempo, 6 meses antes de Jesús morir. Dice Juan: porque ni aún sus hermanos creían en él, eran incrédulos antes de Jesús morir. Y lo que ellos pensaban que Jesús estaba loco. Y tenían ese rechazo y esa incredulidad hacia Jesús. Pero en este momento que Jesús ha resucitado y que Jerusalén fue conmovida y que hubo un terremoto, yo creo Jesús, dijeron ellos, yo creo mi hermano. Y de hecho, Santiago, que es una epístola, Santiago, el escrito, es un hermano de Jesús y es una de las primeras que se escribe. Cómo la muerte de Jesús impactó a sus hermanos, a su madre, a sus amigos. Qué bonito. ¿Sí? Si los hermanos no creían en Jesús, ¿qué pensaban de su madre? Sí. Sí. Muy buena pregunta. ¿Qué pasaría? Pero a ellos le avergonzaba o algo que Jesús fuera maestro y que Jesús hacía esas cosas. Y su madre, no sé qué pensaría de su madre, porque su madre en Juan 2 dice: hagan todo lo que él le dice. Otro hecho importante en Juan 2, para cuando nos toque hablar con nuestros amigos católicos, ellos no están orando a María. ¿Qué está haciendo María ahí con ellos? En el aposento alto, ¿qué está haciendo María con ellos? Estaban orando. Unánime, oración y Ruego. Entonces, yo no sé por qué tenemos que orar a María, si ella en el aposento alto estaba orando. Cuando los amigos católicos nos digan: no, porque hay que orar a María. Digo, bueno, primero en Juan 2, cuando lo del vino, ella dice: hagan lo que él diga. Y luego en Hechos 1 vemos a María orando con los discípulos. O sea, no tenemos que orar a ella ni orar a los discípulos. Entonces, sobre los hermanos, sabemos que Jesús se le apareció a Jacobo, que es Santiago. Eso luego ya lo predicó un día. Después de que resucitó. Qué bonito. El Señor siempre va como a nuestro encuentro, ¿no? Esto lo vemos en 1 Corintios 15, 7. Esto lo dice Pablo. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Qué bonito el Señor, ¿no? Tú no crees en mí, Jacobo, mira, para que veas, resucitado, mira, con los huecos, con los hoyos, con un cuerpo glorificado. Y a Jacobo no le quedó más que rendirse. Esos son los detalles. Esos son los detalles. Ahora vamos al tema. El tema o los temas importantes son: perseveraban, estaban unánimes en oración y ruego. Ellos estaban orando con un mismo sentir,
No dice que estaban orando, cuál era el motivo. Pero cuando tú empiezas a ver cada palabra suelta, nos damos cuenta que ellos estaban orando, no por el Espíritu Santo, porque ya si ya Dios le dijo que iba a venir, sino sobre todo unido. El propósito de este tema hoy es que veamos que si no hay unidad en la familia, sobre todo en la iglesia de Dios, no hay bendición. Eso es lo que dice el Salmo 133. Dice el Salmo 133 que donde hay unidad, Él envía bendición y vida eterna. Entonces una iglesia que no persevera, que no tiene unidad, puede orar y puede hacer ruego, pero no. Porque la unidad, cuando estamos unidos y unánimes, es cuando más nos parecemos a Jesús. La hermana Paula me ha dado un libro que hay que leerlo, Inquietud, porque el libro es... pero el libro dice, el Padre le comunicaba al Hijo, el Hijo le comunicaba al Espíritu Santo, y entre ellos hay una comunicación que nunca se quitó, ni siquiera cuando Jesús estaba hecho carne. De hecho, cuando Jesús es encarnado, en Lucas narra que el Espíritu Santo iba a cubrir a María, y lo santo que nacerá iba a estar ahí, pero el Altísimo también estaba. Cuando estamos unidos, en la iglesia sobre todo, en nuestras casas, con los hermanos, es cuando más nos parecemos a Dios. Y cuando estamos desunidos, ¿saben a quién más nos parecemos? No lo voy a decir. En Hechos, sigo, porque no lo voy a decir, porque pues es así. Cuando estamos desunidos no nos parecemos a Dios. Sobre la oración, y sobre todo, sobre perseverar, sobre unánimes. Vamos a ver esto. En Hechos, en el libro de los Hechos, abundan las menciones a la oración muchísimo. Pues es citada la palabra oración 31 veces. Solamente en el libro de los Hechos. Y está presente en 20 de los capítulos. Vamos a nuestra Biblia, vamos al final de Hechos, a ver cuántos capítulos tienen. Que llegue primero. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Hechos? 28. Quiere decir que lo que están estudiando porcentaje, ¿cuál es el porcentaje de 20 de 28? Es muchísimo. Solamente en 8 capítulos no se menciona la oración. O sea que es muy importante para el Espíritu Santo la oración. Hablar con Dios. Luego, ustedes saben que hay muchos tipos de oración. Pero vaya dato tan importante, ¿no? Vamos a ver la palabra perseveraban. No trajimos la palabra en griego todas porque nosotros hablamos apenas en español. Pero perseveraban, según la concordancia Strong, es la concordancia que pone los números en griego, en hebreo. Bueno, pues Strong define la palabra perseveraban como resistían, aguantaban alegres y con esperanza. Entonces cuando tú lees en Hechos, vamos a leerlo, vamos a poner ese sinónimo. Todos estos resistían, aguantaban alegres, esperanzados, unánimes en oración. ¿Por qué? Porque Jesús se había ido y ahora ¿qué va a pasar? Estamos esperando la promesa, no nos podemos ir de Jerusalén. Pues ellos perseveraban, no había ni un solo con una pizca de duda. Resistían, aguantaban alegres. Claro, porque tú puedes resistir con los mocos tendidos, pero la definición de esta palabra es esa: resistencia, aguante con alegría. Esta palabra la encontramos en Romanos 12, el que quiera buscarla. Jacob, que está más cerca, Romanos 12:2, y Abel, Colosenses 4:12, y así los micros. Es importante, estas palabras son muy importantes para entender qué era lo que estaba pasando en el aposento alto. Y así ya no nos cabe duda. Si estudiamos las palabras, los verbos, nadie nos puede engañar. Colosenses, mi Biblia no tiene Colosenses, toda la tarde hoy he peleado con Colosenses. Colosenses 4:2, Abel y Jacob, Romanos 12:2. ¿Sí? Sí, puede leerlo, no pasa nada. Dice, perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces ellos estaban, la palabra perseverar luego aparece en Romanos 12,
y Jacob, la va a leer en Romanos 12 y en Colosenses. O sea, perseverar es resistir. O sea, no importa lo que venga en el futuro, yo sigo orando y creyendo. Jacob. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. 12:12. 12:12, sí. Sí, 12:12. Ah, 12:12. Yo entendí 12:12, aquí lo tengo. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. No es que yo voy a orar hoy, mañana sí, voy a orar nada más los viernes, cuando venga el culto, no, constante, en casa, en la iglesia, en la calle, en el camino, en el coche sin cerrar los ojos, dice el pastor, cuando vamos de viaje. Yo oro en el coche, claro, no cierro los ojos, porque bueno, mal, ¿no? Vamos a ver las palabras contrarias. A veces, para poder entender las cosas, a veces tú buscas lo contrario. ¿Qué es lo contrario de perseverar? De ser constante, de aguantar. Lo contrario es abandonar, desistir, flaquear, renunciar, ceder, dejar de orar, despreocuparse de orar, enmendar, que no sé bien qué hacer, huir, impaciente, mudarse de que hoy sí, mañana no, hoy sí, bipolar, como digo yo, olvidar. Yo estoy orando por mis hijos, no sé qué, cuando ellos están alegres, se me olvida. Cuando vienen los problemas, empiezo a orar. No, si yo voy a orar por mis hijos, por las mujeres por la mujer de mi hijo, por el marido de mi hija, por los ministerios de mis hijos, yo voy a orar siempre. Ellos estén bien o ellos no estén bien. Perseverando en la oración. En la iglesia igual, ¿no? Renegar. ¿Tú te imaginas que dijera, ellos estaban unánimes, renegando unánimes? ¿Sabes lo que es renegar? Poniendo Pedro. Ahora Pedro no tiene aquí en el aposento alto. ¿Y qué es lo que Pedro está haciendo? Que muchas veces, por eso Dios no bendice las iglesias, porque claro, Pedro lo dejaron ahí como el líder. Venga muchachos, vamos para el aposento alto, para Jerusalén. Renegando. Que el Señor nos ayude a, en vez de esas cosas, que haya perseverancia, porque algún día le vamos a dar cuenta a Dios de esas cositas que tenemos en el corazón, porque las tenemos, porque yo la tengo también. Yo cuando veía eso digo, uy. Pero bueno, vamos a seguir y el Espíritu Santo, ahí la dejo, la palabra redarguya, porque no pueden haber estas cosas dentro de la iglesia de Jesucristo. Yo soy ama de casa en una casa, ustedes saben, ¿no? Yo estoy contratada en una casa. A mí me dieron una llave de esa casa, ¿y de quién es esa casa? Es mía. Esa casa es del dueño de la casa, yo solamente soy la ama de llave de esa casa. Cuando algo falta, ¿a quién le piden cuenta? Cuando algo sale mal, ¿a quién le piden cuenta? A mí, pero la casa no es mía. Así mismo pasa en la iglesia es de Jesucristo, porque Él murió por ella y se entregó por ella. Pero todo lo que pasa en la iglesia, Jesucristo le va a pedir cuenta a los que están dentro de la iglesia. Por eso, cuando oremos, que sea perseverando, que no nos desistamos y que uno a otro, pues no, mira, ánimo, cuando estemos así, ¿no? Vamos a la palabra unánimes. Esta sí que la buscamos en griego. No sé si se pronuncia homotumadón. En alguna salía con J, homotumadón. Yo creo que es con H. Porque homo significa mismo. Y tumos es mente. Entonces cuando él dice unánimes, quiere decir de común acuerdo con la misma mente. Entonces ellos estaban perseverando con la misma mente en la oración. No que Pedro estaba orando, ay Señor, ayúdame a estar preparado para ese día, que yo no tenga nervios, por ejemplo. Y Santiago estaba por allá, Jacobo, bueno, que no nos falte pan, que no nos falte, bueno, igual sí, no lo sé. Pero todo lo que lloraban era en un mismo sentir. No que Pedro tiraba para allá, imagínense Pedro tirando para acá y Juan tirando para acá. Así las iglesias, los matrimonios, las unidades, los hermano, hermana, no crecen. Porque si Abel tira por un lado y la esposa de Abel tira por otro lado, si el pastor tira por allá y Jacob, que es el segundo, tira por allá, no va a haber bendición, porque lo dice, Jehová envía bendición donde hay unidad. Donde no hay unidad, Dios no envía bendición ninguna. Y es muy triste, pero es así. Cuando nosotros lo veíamos, decíamos, ay Dios mío. Este año ha sido muy bendecido para la iglesia. Quiere decir que vamos unidos.
Ha sido comparado a otros años, 2022 fue un año muy bueno para el crecimiento. Luego personal, claro, aunque nosotros tengamos un mismo sentir, Abel tiene un sentir, los líderes tienen un sentir, luego personal, cada quien también tiene que tener un sentir, pero con el de arriba. Ya nosotros estamos satisfechos con todo lo que ha pasado, ¿no? Con haber crecido mucho en la iglesia. Pero este año no nos podemos descuidar, porque crecimos. Tuvimos que hacer la iglesia un poco más grande, ¿no? Nos descuidamos, no. Tenemos que ir unánimes, homotumadón, de un mismo pensar, de una misma mente. Esta palabra, unánimes, se emplea 11 veces en el libro de los Hechos. Importante, ¿verdad? ¿Sí? Así yo busco la otra. Quiero decir que a veces nos llega la idea unánime, que todos oraban unánime, que todos oraban a la vez. Sí, también. No es eso lo que el texto quiere decir. Sí, también. No estaban todos orando. Había una persona orando y los demás estaban atentos a esa oración diciendo amén, así sea. O sea, estaban todos de acuerdo con lo que ese hermano se estaba orando. No era que todos oraban a la vez. Amén. Y es muy importante la unidad, porque en Juan 17 Jesús ora para que sean uno. Porque Jesús sabe que para nosotros, y ser uno no significa que pensemos iguales. O sea, podemos pensar diferente, pero al final queremos la misma meta. ¿Qué queremos? Todos ir al cielo. Allá yo quiero ver a Marisa, allá yo quiero ver al cielo a Jacob, yo quiero verme yo también, ¿eh? Anoche le decía al pastor, yo soy la primera oveja, que yo soy la primera que quiero estar en el cielo. O sea, no nos podemos descuidar de nosotros. Entonces, juntos, fue lo que en Juan 17 Jesús oró. Señor, yo te pido que sean uno, que estén en unidad. No importa que sean diferentes, samaritanos, griegos, americanos, españoles, no, uno. Pero también la promesa es esa, si son uno, yo envío bendición. Luego, yo creo que en Filipenses hay dos mujeres, Evodia y Síntique, eran filipenses, ¿no? Jacob, ¿no? Evodia y Síntique eran filipenses. Habían dos mujeres que se peleaban. Y Pablo le dice, yo le pido a Evodia y a Síntique que piensen lo mismo, que vayan juntas. O sea, Evodia y A no pueden decir una cosa y contradecir a Síntique, porque a Dios no va a bendecir. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. Aprender de cómo la iglesia empezó. Perseveraban juntos. Entonces, la palabra juntos, unánimes, con la misma mente, con la misma meta, aparece 10 veces en Hechos y una vez en Romanos 15:6. Ya no aparece más. Increíble, como dice un youtuber, increíble, ¿verdad? Para que unánimes, dice Romanos, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, era importante para el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, al empezar la iglesia, que la iglesia estuviera con una misma mente. O sea, de hecho, cuando años después, el Evangelio, en Hechos 10, el Evangelio se extiende. Ellos hacen una reunión y hacen, así va a ser aquí la iglesia. O sea, no podía Juan hacer una iglesia, Pedro una iglesia, porque ellos tenían que seguir la doctrina de los apóstoles, que es lo que nosotros intentamos seguir como camino de paz. Partir el pan, seguir la doctrina, estudiar la Biblia, es lo que nosotros queremos, ¿no? Y orar. Amén. Entonces, seguimos con la palabra unánimes, una misma mente. ¿Qué es lo contrario? Para poder entender, a ver si nosotros hacemos algo de eso. ¿Saben cuál es lo contrario de unánimes? Aquí hay una palabra que wow. Lo contrario de unánimes, que es la siguiente diapositiva, lo contrario, ¿saben? El antónimo, lo opuesto, es dividido, disconforme, o sea, quejoso, contrario, adverso. Cuando tú ves un hermano adverso, no está perseverando, ¿eh? Dispar, o sea, dispar es que no van juntos. Y cuando yo vi los antónimos, yo dije, ay Señor, ayúdanos. Porque muchas veces sí, también hay eso en las iglesias. No vamos unánimes, sino que vamos divididos, disconformes, hablando, contrario, adverso y dispares. Y pusimos el verso al revés. En vez de que diga, vamos a Hechos 1. Vamos a Hechos 1 en nuestra Biblia para que David me deje la diapositiva. Dice, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y hemos puesto en colores, ¿no? Todos estos, dice la santa palabra de Dios,
perseveraban unánimes en oración y ruego. Pero no dice, todos estos flaqueando, porque lo contrario de estar firme con alegría es flaqueando, preocupado, inconstante. Estamos en el aposento alto, pero bueno, vamos a beber un cafecito. Y oramos mañana, o oramos 10 días. No, todos estos estaban perseverando, o sea, ellos estaban constantes, no estaban haciendo otra cosa, estaban a lo que estaban. O sea, las iglesias de Dios tienen que estar a lo que están. Sí, a lo que están, que el Señor nos ayude, ¿no? Estaban flaqueando disconformes. En vez de unánime, disconformes. Ay, a esperar aquí en Jerusalén a que le dé la gana a Dios de mandar el Espíritu Santo de la promesa. Ellos estaban unánimes, significa que están con la misma mente. Así pase un milenio, nosotros estamos aquí esperando la promesa, con la misma mente. No significa que cada quien lo pensara diferente, porque la misma mente no significa que nos van a lavar el cerebro. Yo soy yo, fulano es fulano, fulano es fulano. Pero tenemos la misma meta. Es que estamos aquí esperando la promesa del Espíritu Santo. Yo no sé si entienden el mensaje. Yo lo entendí, pero eso es cosa del pastor, dar esas enseñanzas. Yo solamente descifrar esto, ¿no? Estaban todos flaqueando, disconformes en oración y ruego. Hay un verso que dice que donde hay 2 o 3, el Señor está en medio. ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué pasa si esos 2 o 3 no están unánimes con una misma mente? ¿Esa oración va a llegar al cielo? ¿Ustedes qué piensan? Porque podemos haber 2, 3, 4, 10, 20 en un culto de oración. O en nuestras casas, en nuestros devocionales con nuestros hijos. Pero si no tenemos una meta, ¿por qué vamos a leer la Biblia en un año? ¿Cuál es la meta? Marcar, he leído la Biblia 365 días, o yo quiero conocer más a Dios. Porque la meta del pastor, que fue el que empezó a buscar eso, me acuerdo yo un sábado por la mañana, es que la iglesia, el Camino de Paz, conozca al Señor más. Esa es la meta del pastor. Y cuando mis hijos, Jacob, Catalina, los que se han unido, que estamos leyendo en un año, hay un manual por ahí, han dicho sí. Ojalá que el Espíritu Santo nos ponga la misma meta, conocerlo más al Espíritu Santo, a Dios, Altísimo Padre y a Jesús. O sea, la meta no es, lo leí un año, otro año más. No, tenemos que tener la meta unánime, eso es lo que nos proponemos como iglesia, que este año sea un año de unidad. Ya se acaba el tema. Ahora vamos a otro tópico que se nos hace bien tarde. Igual no terminamos hoy, pero bueno. ¿Hay alguna diferencia entre oración y ruego? ¿Ustedes qué dicen? Porque dice, perseveraban unánime en oración y ruego. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dónde están los salmos? ¿Hay alguna diferencia entre oración y ruego? ¿Esta pregunta? Sí, dice Marisa. Bueno, no sé explicarlo, pero bueno, el ruego es con súplicas, con lloros, como dice, ¿no? Y cuando oran, la oración es una oración también de arrepentimiento o de intercesión. Amén. Sí, hay la oración. ¿Qué más? ¿Alguien más o qué? Judy, me encanta cuando los jóvenes hablan. Una oración es hablar con Dios y pues luego es rogar, suplicar por algo. Exactamente. Por ejemplo, exactamente, hoy a las 4 de la tarde salió el sol aquí en Tudela, yo no sé, en Cascante o en Valtiera, por allá, ¿no? Y de mi corazón salió, gracias Señor. Eso es una oración, pero yo no hice un ruego. O sea, yo, una oración tiene alabanza y eso, yo desde el alma, porque yo cuando los días están así, y yo dije, gracias Señor, si yo hubiera rogado y que mañana era un sol caribeño, hubiera sido un ruego. Entonces, claro, hay una diferencia entre oración y ruego, como dice la hermana, ¿sí? Hay un texto bíblico que nos hace entender mejor lo que es el ruego. Una viuda que iba donde el juez y le rogaba que le hiciera justicia. Y el juez, por quitársela de encima para que ella no le molestara más, le hizo justicia. Entonces Jesús dijo que así debiéramos nosotros rogar al Padre. Con necesidad. Con una necesidad, tú
lo necesita o tú quieres, ¿no? Un niño te pide, yo necesito un móvil, necesito una tablet o una Play. ¿Tú la necesitas o tú la quieres? ¿No? Una cosa es que tú tienes una necesidad, tú estás rogando porque tú tienes una necesidad. Otra cosa es que tú estás orando porque tú tienes que hablar con el Padre. Una oración normal, de todos los días, tú das gracias porque te levantaste, das gracias por los alimentos. El transcurso del día va dándole gracias al Señor por tales cosas. Hace una oración de petición pidiéndole algo al Señor. Pero tú tienes una necesidad, tú tienes un problema y tú empiezas a clamar a Dios por ese problema para que Él te ayude. Como cuando tú te estás ahogando y estás levantando la mano diciendo socorro, socorro. Así Pues eso es ruego. Eso es. Entonces por eso, claro, porque decíamos nosotros, madre mía, ¿y por qué Lucas puso oración y ruego? O sea, quiere decir que a veces la oración necesariamente no es una rogativa. Cuando rogamos, oramos, pero como decían los hermanos, como con más insistencia, con más necesidad. Puede ser una oración por agradecer, para alabar, para reconocer el nombre de Dios sobre la tierra, sobre lo que hace en tu vida. O puede ser una oración de ruego, así, de yo necesito, Señor, que tú me ayudes, o ayude a fulano. Entonces ellos estaban haciendo las dos cosas. Estaban con una necesidad y también como alabando, ¿no? Otra pregunta, que estamos terminando ya. ¿Ustedes creen que ellos no oraban en intimidad? O sea, ellos estaban ahí juntos, unánime. Pero claro, habían algunos que sí, como que vivían ahí, pero otros no. Entonces, ellos no oraban luego en su casa en intimidad. ¿O cuál de las dos oraciones es más importante? ¿La de orar en comunidad, de común acuerdo, orar juntos como un cuerpo? ¿O la oración sola, a solas, personal? Son ganchos, no, así, postdata, son ganchos. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? Alberto levantaba. Alberto. Sí, buenas noches. Yo pienso que la oración es importante de las dos formas, cuando estaban unánimes y por separado. Lo que pasa es que cuando estaban unánimes, por así decir, y aprendiendo del maestro cuando le decía orar o velar, pues que eso les iba transmitiendo y al final se iba ubicando en ellos como una necesidad, ¿no? Entonces orarían a solas y orarían cuando estaban todos reunidos también. Amén. Y lo importante es que cuando ellos oraban en comunidad tenían un mismo sentir, tenían una misma meta. Muy bien, gracias. Así como dice Alberto, ¿no? Y eso, como decía el pastor, unánimes era pues, todos juntos, pero en sus turnos, porque si no habría sido al unísono, todos a la vez. Exactamente, que muchas iglesias... Al unísono no dice. Eso es, muchas iglesias ahí se confunden, y claro, tú buscas la palabra en griego, no es como lo inventé yo, la palabra tiene número. O sea, esa gente que han hecho esos diccionarios griegos, las palabras tienen número, porque ellos cuentan, a mí en el libro de Marcos, cuando ahora en el estudio de Marcos, me han puesto a contar las palabras. A mí me parece eso, tengo que con colores y todo eso. Claro, porque las palabras son muy importantes, y sobre todo en el idioma. Entonces, unánimes, que era homo, no me acuerdo ahora, homo, vamos a ver otra vez, homo, ¿alguien se acuerda que era la palabra? Homotumadón. Homotumadón, la misma mente. Homus es misma y madón y lo otro es mente, ¿no? Entonces, claro, cuando uno estudia así profundo, te mandan a estudiar la palabra, no es que se lo inventó el pastor, ni se lo inventó Spurgeon, ni ninguna de esas personas, sino que en los diccionarios, es como la lengua española, ¿no? Entonces, concluimos con que sí, es importante la oración en intimidad, y es importante la oración en común acuerdo, cuando venimos las mujeres a orar juntas, cuando oramos los viernes, pero con una misma mente, con una misma meta. Concluimos entonces que lo que está pasando aquí en este verso es que ellos hacen una oración de común acuerdo, unánimes, también conocida como una oración corporativa, que viene siendo los viernes, el sábado que tenemos un retiro de oración, postdata, aquí spoiler, anuncios, el sábado, no me acuerdo la hora, tenemos un retiro de oración. Pues claro, es una oración de común acuerdo, y entonces en esa oración juntos, 120, más de 120, todos, no dice Pedro, los 12, María, los hermanos de Jesús, las mujeres,
sino todo el grupo perseveraba unánime en oración y ruego. Más tarde, después del Pentecostés, la iglesia primitiva perseveraba en la oración. Eso vamos a ver en el capítulo 2. Su ejemplo nos anima a orar con los demás, sin descuidar las oraciones privadas. Porque si solamente yo oro los viernes, voy a durar 7 días sin orar. O si solamente voy a esperar un retiro, y hacemos un retiro una vez al año, mal, ¿no? ¿Qué aprendemos? Al perseverar en la oración, nos hacemos fuertes, capaces de soportar, de permanecer en pie bajo cualquier circunstancia. Perseverar en mantenerse. En Efesios 6 dice que ese soldado estaba firme. Yo me lo imagino así con la pierna abierta, porque los soldados de mi país están así, ¿no? Catalina, que fue a la milicia, ¿no? Firme. Cuando acabe todo, firme. Claro, no un soldado que cuando viene la flecha así. No, firme. Claro, y hay que perseverar ante las cosas. Eso es lo que aprendemos, ¿no? Ellos estaban ahí, no sabían cuándo iba a venir la promesa. Si venían 10 días, si venían en 100 días, si venían en 1000 años. Nosotros no sabemos ya que vino en 10 días, pero ellos no sabían, ¿vale? Otra cosa que aprendemos es la unidad o la unanimidad. Es la llave para la bendición de la iglesia, de la familia, sobre todo de la iglesia. Y esa es la promesa del Salmo 133, que donde hay unidad, Dios envía bendición. Si tú quieres que haya unidad en tu familia, tiene que haber unidad. No tienen que pensar igual, pero mira, vale, tú piensas así, yo pienso así, pero vamos a buscar una meta. Si no, no hay bendición. Cuando enfrentamos una tarea difícil, porque todo esto que hemos visto hoy, ellos están orando para tomar una decisión. Ellos necesitan el sucesor de Judas. Eso lo vamos a ver el miércoles. Ellos están orando ahí. Una de las cosas es que ellos necesitan el sucesor de Judas. Ellos no están orando por el Espíritu Santo como enseñan muchas iglesias. Ellos tienen un problema, falta uno aquí. Estamos esperando. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión difícil, importante, un dilema que nos confunde, el primer paso debe ser orar. Es lo que ellos estaban haciendo. Y en el verso 15, Pedro se para y Pedro dice, miren, vamos a elegir a uno. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Necesitamos el poder y la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que aprendemos y orar. Antes de cualquier dirección. ¿Y cómo oramos? Yo necesito tomar una decisión. Yo puedo decirle a la iglesia. Ahí está el hermano Alberto, que tenía algún problemita de salud. Él llamó a Abel. Él lo puso en los papelitos y los viernes oramos como Iglesia Unida, oramos por la salud de Alberto. Oramos por el hermano de Alberto también. Y también está sano. Eso es lo que hacemos los viernes, oraciones unidas, ¿no? Siempre debemos orar y rogar, con otros o solos, pero perseverando. Si vamos a orar por Alberto, cuando él me estaba diciendo el gran goma de la garganta, y la verdad que sí, Alberto, y la doctora se asustó. Cuando él me dijo a mí y al pastor, yo me quedé así, pero claro, yo no iba a ponerme a flaquear, a orar perseverando, porque tenemos un Dios que nos escucha. Y ahí está Alberto, no tiene nada, aleluya. Mientras los apóstoles esperaban la promesa del Padre, hacían lo que podían, oraban. Cada uno de nosotros necesita buscar la dirección de Dios y organizarnos. Nosotros no podemos desesperarnos. Si ellos se iban, bueno, vámonos para el templo, para el lugar santísimo. No, vamos para el monte de los olivos. No, vámonos para el monte Cedrón. No, ellos se quedaron quietos, orando. Es lo que podían hacer. ¿Qué más? Esperando y orando. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros empezamos a hacer ideas y a hacer cosas y orando y haciendo. Como a Dios orando y con el mazo dando, dicen. Sin embargo, ellos estaban quietos en ese lugar orando. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Estoy haciendo mi parte? ¿Estás haciendo tu parte? Mientras esperas a Jesús, estamos esperando que Jesús va a volver, ¿no? Los ángeles dijeron, ese mismo Jesús que subió, bajará. Estamos esperando. ¿Cómo estamos esperando? ¿Cómo estamos esperando a nuestro Jesús? Ahí se lo dejo, ¿no? Porque debemos esperarlo con esperanza. A lo mejor ya el Señor, me acuerdo mucho del padre de Ana, en los últimos cultos que vino antes de la pandemia. ¡Amén! Fuerte. Eso significa un hombre de 80 y pico años que esperó hasta el final. Ahora está con nuestro Señor. Cuando tú tengas 80 y pico de años, tú vas a tener ese gozo, como estamos hablando en los devocionales.
o tú vas a estar deprimido, ay, que yo no puedo, que no sé qué. Porque el Señor no sabemos cuándo va a regresar. Ojalá que esperemos con altura y con paciencia. Pero también, si tienes una petición ante Dios, por tus hijos, por un trabajo, sigues orando con perseverancia. Acuérdense que perseverancia era aguante, alegre, esperanzado. Tú sigues con esperanza, con ilusión, con eso que tú estás orando, o tú estás orando así como sin esperanza. Porque el Señor le gusta que oremos perseverando. Y acuérdense que la palabra perseverar era aguante, alegre. Estoy orando, yo no veo nada. Yo no veo nada. Yo recuerdo que el 15 de diciembre me llaman. Pero no lo puedo decir porque mi padre nos sigue. Nos sigue por internet mi padre. Pero bueno, está bien. Él está muy bien, gracias al Señor. Pero yo sigo perseverando, aunque él esté bien ahora. Yo no puedo decir porque una persona esté bien, que hemos orado porque esté enfermo, porque esté bien. No dejar de orar. Seguimos perseverando. Y si las cosas no salen como queremos, alegres y esperanzados. Así que hermanos, espero que el mensaje de hoy, el mensaje era unidos en las casas, porque también cuando estamos unidos en la casa se nota cuando estamos aquí, unidos como iglesia, porque el Señor donde hay unidad envía bendición y vida eterna, unánimes, perseverando, no, hoy sí, mañana no, 2 días sí, mañana no, y también con oraciones, ruegos y acciones de gracia. Hermano, gracias, y les invitamos el miércoles que viene a la parte 2 de la película Transformados. Gracias.